Muy buenas noches. Dios les bendiga a todo el Perú y a todos nuestros amigos que se conectan en este tiempo a través de este programa. Queremos agradecerles por su compañía. Hemos estado anunciando la presencia del doctor, historiador, teólogo, comunicador, escritor, el doctor César Vidal. Realmente es una bendición poder tenerlo esta noche aquí y poder hablar una vez más de esos libros tan hermosos, tan desafiantes, tan reflexivos, que nos permite mirar la vida con una perspectiva de Dios, ¿no? Una perspectiva diferente a la que cualquier mortal puede mirar lo que está pasando en este tiempo, ¿no? El doctor César Vidal ha escrito muchísimos libros y sin duda que está dejando un legado hermoso para las próximas generaciones. Ahora él tiene un nuevo libro, El Exiliado, ¿no? Es un libro que él lo escribió en este tiempo del confinamiento, ¿no? Él le puso este título, El Exiliado, ya vamos a conocer un poquito más, a raíz un poco de la experiencia personal, como también a través de la historia, cómo diferentes momentos cada persona ha vivido un poco de exilio de diferentes formas y maneras, a nivel personal, a nivel de comunidad, a nivel de nación. Y es una historia muy hermosa que él va a estar compartiéndonos y les aseguro que nos vamos a quedar con ganas de tener el libro en nuestras manos, ¿no? Bienvenido, doctor César Vidal. Estoy también con Kevin Vega de Juventud Provida y estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, doctor César Vidal. Su saludo, por favor, y adelante con Muy algunas buenas palabras. noches. Muy buenas noches, Ricardo. Encantado de estar aquí. Tú sabes que para mí siempre es un placer el tiempo que podemos compartir, aunque sea en el ciberespacio. Y muy agradecido a Kevin, que es la persona que está por ahí detrás haciendo que no se nos caiga el escenario, ¿no? Que todo se mantenga bien, que suene bien, que se vea bien y persona indispensable en este encuentro que vamos a mantener. Así es. Bueno, este libro del exiliado, como mencioné, fue desarrollado en este tiempo del confinamiento, ¿no? Es anterior en realidad. Ok, 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 Es un ok. libro anterior en realidad y de ahí que sea un libro curioso porque entre las peripecias, las aventuras, los avatares por los que pasa el exiliado, resulta que uno de ellos es una epidemia. Pero Ajá. curiosamente no tiene nada que ver con el coronavirus, o sea, era algo que efectivamente surgió y que luego pues se produjo una situación paralela, ¿no? Interesante. Bueno, vamos a seguir nosotros ahora antes de las preguntas que tenemos para el doctor César Vidal con respecto a este libro El Exiliado. Kevin, tú tienes un anuncio para todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de este espacio de conociendo más de la vida y de este libro tan especial de El Exiliado. Adelante, mi querido Kevin. ¿Qué tienes Así es, para estimado nuestros pastor. oyentes? El día de hoy tenemos realmente el honor y el agrado de presentar al doctor Savidal, como bien lo ha descrito. El día de hoy nos acompaña, ¿no? Y con un libro, como ya es característica de él, un libro que realmente resalta esa característica crítica, que nos hace reflexionar, libros como Un Mundo que Cambia, que él también ha escrito, como Legado de la Reforma, Legado del Cristianismo en la Cultura Occidental, libros que han impactado realmente a la comunidad cristiana, ¿no? Y el día de hoy nos trae este libro que se llama El Exiliado para todos los que buscan la paz, la libertad, que sin duda nos va a narrar sobre esta reforma futura que se necesita en estos tiempos. Y justamente el día de hoy tenemos una gran sorpresa para todo el público presente, para todos los jóvenes que nos están viendo. El día de hoy, dos personas, sí, dos personas, van a tener el agrado y el honor de llevarse un libro digital del doctor César Vidal. Así que todo Dos nuestro público, libros, dos perdón, libros del dos doctor libros, César dos libros. Vidal de manera digital. Así que todo el público tiene que encontrarse muy atento a este vivo, a este live, porque se va a realizar un sorteo al finalizar la transmisión. Y para ello hay que darle recomendaciones que deben seguir. El primer paso es etiquetar a dos amigos durante el live. Ojo, solamente vale un comentario, no se puede etiquetar más de dos comentarios. Un comentario con dos amigos para que sea válido. Segundo,
compartir esa entrevista públicamente en las redes sociales. Mientras más compartes, más probabilidades para ganarte estos 2 libros digitales. Tercero, estar en la entrevista y quedarse hasta el final. Ojo, no vale entrar, dejar tu comentario, etiquetar a 2 personas y luego ya no estar. Tienes que estar hasta el final porque realmente el día de hoy está muy imperdible. El doctor César Vidal, como ya ustedes lo conocen, siempre tiene mucho para darnos y compartirnos. Así que oídos prestos. Paso adelante para que todo el público seguramente está muy ansioso por escuchar al doctor. Gracias, mi querido Kevin. Bueno, la primera pregunta de este último libro del doctor César Vidal, El exiliado, sería esta. ¿Cuál es la principal diferencia entre la cosmovisión de países reformados y países promotores de la contrarreforma? Bueno, vamos a ver, es un tema que recorre de alguna manera la novela del exiliado desde el principio hasta el final. El exiliado es una persona que vive en un país de la contrarreforma al que avisan oportunamente de que la Inquisición lo puede detener y que por lo tanto emprende de manera rapidísima la huida en busca de la libertad y desde luego para salvar su vida. Y a lo largo de la novela del exiliado van apareciendo la contraposición entre una cosmovisión y la otra. Yo diría que la razón fundamental de esas dos cosmovisiones contrapuestas está en que la visión reformada se asienta en la Biblia y por lo tanto a partir de la Biblia va a recuperar una serie de valores que son escriturales, mientras que la contrarreforma no se asienta en la Biblia, se asienta sobre todo en lo que ha sido el desarrollo medieval de la Iglesia Católica y por lo tanto los valores que tiene no son los valores de la Biblia, aunque ocasionalmente apele a la Biblia, sino que son valores que tienen un origen muy distinto. A veces son valores que tienen un origen directamente pagano, a veces son valores que arrancan de la cultura romana, a veces de la cultura germánica, pero que no son los valores que aparecen en la Biblia. Eso se traduce en infinidad de cuestiones. La visión del trabajo es distinta, la visión de la economía es distinta, la visión de la educación es distinta, la visión de la política es distinta e incluso la visión de las costumbres es distinta. Por ejemplo, dentro de esa cultura de la contrarreforma, la mentira y el hurto van a considerarse pecados veniales, cuando la verdad es que la suma de la mentira y el hurto acaba dando lugar a una corrupción que lamentablemente es muy conocida en nuestras naciones de Hispanoamérica. Y entonces son dos cosmovisiones muy diferentes que arrancan del hecho de que su punto de partida es muy distinto. En la reforma es la Biblia, en la contrarreforma es sobre todo el desarrollo teológico que se ha ido produciendo durante la Edad Media. Interesantísimo. Ahora, ¿cómo influyó la Biblia en aquellos países que decidieron desarrollarse con una cosmovisión hacia cómo la reforma establecía? Vamos a ver, el hecho de regresar a la Biblia, en primer lugar, lo que provoca es una revolución de carácter espiritual. Las cuestiones que empiezan a discutirse son cuestiones meramente de carácter espiritual y además empiezan en torno a algo tan relevante como son las doctrinas de la gracia, el hecho de que efectivamente se recupera un evangelio de la gracia, que es el evangelio de la salvación solo por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, como dice Pablo en Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Ese es el punto inicial. Pero claro, en el momento en el que uno regresa a la Biblia no habla solo de gracia. Seguramente el mensaje fundamental de la Biblia es gracia desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, pero la Biblia habla de muchas cuestiones y evidentemente eso hizo que la reforma empezara a sacudir muchísimas de las ideas, fundamentalmente en las sociedades que se habían ido desarrollando, sobre todo desde el siglo IV, con la decadencia del Imperio Romano a lo largo de la Edad Media y con un poder cada vez más creciente del obispo de Roma. Hay una anécdota que a mí me parece muy reveladora
que es cuando un jovencísimo emperador Carlos V, que además es rey de España, le pregunta a Erasmo, que era seguramente el intelectual más importante de la época, lo que él piensa sobre Lutero. Y le dice, oye, ese frailecillo que se llama Martín, Fray Martín, ¿qué parte de razón tiene en lo que dice? Y entonces Erasmo le contesta con bastante cinismo, pero de una manera yo creo que muy iluminadora al emperador Carlos V. Le dice, Majestad, Lutero tiene razón, pero ha cometido dos errores. Ha arremetido contra la tiara de los obispos y la panza de los frailes. Con lo cual, la respuesta de Erasmo es tremenda. Es decir, Lutero tiene razón. Lo que él dice sobre la salvación es cierto. El propio Erasmo había escrito ya tratados comentando Gálatas y comentando Romanos y dejando de manifiesto que la salvación era a través de la fe y por gracia. Pero claro, el problema es que lo que dice Lutero lesiona el poder de los obispos y los obispos no quieren perder ese poder, claro. Y además hiere económicamente a las órdenes religiosas que aprovechan la religión como una manera de llenarse los bolsillos. Y eso es un gran error. Si efectivamente Lutero se hubiera mantenido en cuestiones solo teológicas, si no hubiera dicho nada que pudiera dañar el poder de los obispos, la panza de los frailes, pues este revuelo no se hubiera armado. Y la Reforma, en el momento en el que vuelve a la Biblia, pues evidentemente cambia las sociedades, porque por ejemplo, la primera escuela pública, gratuita y abierta a todos, la crea la Reforma en el siglo XVI, a inicios del siglo XVI en Ginebra, y se va extendiendo por toda Europa. Si comparamos esto con nuestros países, en Hispanoamérica, las primeras escuelas públicas, gratuitas y, por cierto, muy atacadas en todas partes por la Iglesia Católica, aparecen ya muy avanzado el siglo XIX y a veces en pleno siglo XX. Con lo cual, nuestras naciones se colocan en una situación de atraso y de inferioridad en términos educativos sobre aquellas naciones en las que prendió la Reforma. Antes de darle el pase a Kevin, perdón Kevin, antes de darte el pase a otras preguntas, en la actualidad, ¿usted qué países puede ver que todavía se sostiene con la perspectiva, la cosmovisión de la Reforma? ¿Qué países actualmente de Europa, ¿no? Usted que está leyendo los tiempos, lo que ocurre en las naciones, ¿qué país usted cree que está tratando de mantener esas raíces de la Reforma? Vamos a ver, yo creo que hay países que sociológicamente tienen unas raíces reformadas. Y eso hace que esos países se mantengan de una mejor manera que aquellos que no tienen esas raíces reformadas, independientemente de que el número de personas que hay en ese país sea mayor o menor a la hora de identificarse con la Reforma. Entonces, cuando uno mira al norte de Europa, cuando uno mira al norte del continente americano, hay una situación sociológica muy superior porque esas naciones se han construido y se han edificado sobre esos valores. Sí. Como Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Esto es algo que generación tras generación tiene que renovarse, y si en algún momento se rompe esa cadena, se pierde el eslabón de la cadena, pues evidentemente esas naciones pueden enfrentarse con un futuro muy difícil y pueden enfrentarse con un futuro muy aciago. Pero no cabe la menor duda de que las bases de esas naciones son bases mucho más sanas y son bases que permiten enfrentarse mejor con ciertos problemas y que también permiten ver cómo se reacciona frente a ciertas situaciones, ¿no? Y entonces esto nos llevaría muy lejos a analizarlo, pero ahora mismo hay fenómenos que uno se da cuenta de que para intentar cambiarlos a escala global, evidentemente las naciones que se escogen para empezar a provocar esos cambios hacia una dictadura globalista son naciones católicas, en la convicción de que son naciones que van a
plantear menos resistencia, que se van a someter con más facilidad al poder, que van a ser más ovejunas, más sumisas. Y ese es un fenómeno que ahora mismo se puede ver tanto en América como se puede ver en Europa. Excelente, gracias. Adelante, Kevin. Así es, doctor, muy interesante el tema. Y justamente que estamos hablando de la Iglesia Católica, existe algo que es la Contrarreforma, ¿no? Que justamente surgió para combatir la Reforma Protestante. Doctor, ¿nos podría comentar sobre la relación entre la Contrarreforma y la Santa Inquisición? Bueno, vamos a ver, la Inquisición es anterior a la Contrarreforma. La Inquisición, yo sé que esto hay gente que le molesta oírlo, pero la historia está ahí, la historia no se puede negar ni silenciar para complacer a nadie, por el contrario hay que aprender de ella. La Inquisición ya llevaba siglos funcionando antes de la Contrarreforma. La Inquisición fue desde su inicio una institución terrorista y criminal que practicó el genocidio. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Y cualquiera que se moleste, por ejemplo, en leer el manual de inquisidores que se publicó enseguida para instruir a los que estaban al frente de una institución que detenía, torturaba y ejecutaba a la gente en masa, pueden ver que cuando en ese manual de inquisidores se dice cuál es la finalidad de la Inquisición, la finalidad no es que la gente volviera al redil, la finalidad no era que la gente no se dejara extraviar, la finalidad se expresa con una sencillísima frase en latín, ut metuant, es decir, que tengan miedo. La Inquisición era un instrumento de terror institucionalizado y es el primer instrumento de terror institucionalizado que existe en la historia humana antes de la aparición de los regímenes totalitarios del siglo XX. La Inquisición llevó a cabo políticas de genocidio y exterminio en Europa antes de la Contrarreforma y ya es una máquina engrasada con la sangre de millares de personas cuando se inicia la Contrarreforma y por lo tanto la Inquisición tiene un gran papel. Por ejemplo, es interesante seguir los procesos de la Inquisición de Lima, porque es una de las inquisiciones importantes en Hispanoamérica y eso forma parte del legado del dominio español en Hispanoamérica. Y intentar negar eso, pues evidentemente es negar la historia. Y no hay nada más que ver los instrumentos de tortura que utilizaba la Inquisición, la manera en que se llevaban a cabo los procesos, la forma en que incluso luego se infamaba durante siglos a la gente que habían sido simplemente parientes de alguien juzgado y condenado por la Inquisición, para darse cuenta de que a lo largo de la historia humana es una de las instituciones más viles, más criminales, más asesinas y más indecentes que han existido. Y como decía un gran historiador del siglo de oro, un historiador español que se llamaba Manuel Fernández Álvarez, lo grave no es solo eso, lo grave es que además desarrollaba esas conductas en el nombre de Cristo. Y ahí es el elemento, es decir, que en última instancia, intentando preservar la raza aria o intentando la victoria mundial del proletariado, cometieran atrocidades nazis o comunistas, bueno, son terribles atrocidades, pero se puede comprender dentro de esa dinámica, que por el contrario se utilizara el nombre de Cristo para torturar, para asesinar, para quemar, para aterrorizar a sociedades enteras, eso es un crimen que no tiene comparación a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, sí. Así es. Y doctor, una consulta más. ¿Y cuál va a ser el rol de España durante la época de la Contrarreforma? Yo creo que es la gran desgracia de España, ¿no? España se va a quemar como potencia en el periodo de la Contrarreforma porque asume el papel de espada de la Contrarreforma. Y en ese maridamiento que tiene con el papado, en el cual el papado utiliza a España hasta que España queda totalmente exhausta, esto va a ser algo terrible. Hay un escrito muy importante en la historia de Perú, aunque me temo que hay pocos peruanos que lo conocen y hay menos españoles que lo conocen, que es el manifiesto de Yucay. El manifiesto de Yucay es tremendo
porque en él un sacerdote de origen español justifica la opresión de los indígenas del Perú. Y entonces, cuando justifica esa opresión, da varias razones. Una de ellas es que hay dos razas. Una raza es hermosa, es limpia, es bella, son los españoles, y hay otra raza que es fea, que es hasta legañosa. Al parecer los españoles no tenían legañas al llegar al Perú, pero esa otra raza oscura, fea, legañosa, son los indígenas del Perú. Y ese manifiesto dice que, por ejemplo, que es lógico que los españoles desvalijen las riquezas, los metales preciosos de Perú, porque si no hubiera esos metales preciosos, nadie hubiera querido venir al Perú, lo cual es una confesión muy clara de por qué llegaron al Perú. Sí. Y no hubieran podido traer la predicación del catolicismo porque nadie hubiera querido venir al Perú. Insisto, esto es una confesión muy clara de por qué se llega al Perú y incluso se intenta justificar teológicamente. Y hay un momento que en esa justificación del expolio de las riquezas naturales del Perú se dice, y además esa riqueza de metales preciosos, de oro y plata, se utiliza también para combatir a los herejes en Europa. Es decir, España va a utilizar en no escasa medida la riqueza mineral de las Indias para ser la espada de la contrarreforma, se va a destruir a sí misma en esa tarea, es decir, España, los habitantes de España en términos generales no se van a beneficiar de ese oro de las Indias que se utiliza en las grandes batallas del papado en Europa y en la persecución de la libertad de conciencia en Europa. Todo lo contrario, en España se va a producir una espiral inflacionista de precios que arruinará a muchísimos españoles, y en un momento determinado, cuando España se debilite, porque lógicamente más de un siglo de desangrarse en guerras que no servían a los intereses nacionales de España, sino a los del papado, acaban arruinando a cualquier nación. Cuando suceda eso, pues el papado cambiará tranquilamente de nación favorecida y apoyará a Francia, otra potencia católica, en contra de España. Y entonces, estamos hablando del final del siglo XVII, se producirá un episodio paradójico que la mayoría de los españoles desconocen, que es que España no termina siendo desmembrada, no acaba siendo descuartizada, porque las potencias protestantes, como es el caso de Inglaterra o de Holanda, intentan evitar que España sea descuartizada en favor de la nueva novia, de la nueva concubina del Papa, que es la monarquía francesa. De manera que para España la contrarreforma fue una grandísima desgracia. Y la contrarreforma regó de exiliados españoles Europa. Juan de Valdés, que es el primer gran teólogo evangélico español, apenas consigue salir de España cuando la Inquisición está empezando a investigarlo y seguramente lo hubiera quemado. En el caso de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, autores de la traducción más importante de la Biblia al español, la versión Reina Valera, pues consiguen también escapar, pero fueron quemados en efigie en España, hubieran sido quemados en persona de no haber huido. Francisco de Encinas, traductor de la primera versión en español del Nuevo Testamento a partir del griego, al que yo le he dedicado una de mis novelas que se titula El libro prohibido, pues también hubiera acabado en las hogueras de la Inquisición. Es decir, la España se suma a esa contrarreforma, se destruye como potencia y ya nunca conseguirá volver a ser la potencia que fue, y significará la muerte, la persecución y el exilio de algunos de los españoles más brillantes de la época. Muy bien, excelente, doctor César. Otra pregunta también, ¿qué secuelas trae el haber promovido la contrarreforma? ¿Y hay esperanza para los países que practicaron esto?
Vamos a ver, son dos preguntas y son dos preguntas muy relevantes. Las secuelas han sido negativas, es decir, cualquiera que examine nuestra historia, y cuando digo nuestra historia, lo mismo estoy hablando de España que del Perú o de México o de Argentina, sabe que las consecuencias de la contrarreforma han sido nefastas. De hecho, nuestras historias nacionales son como una especie de montaña rusa en la que en algunos momentos parece que vamos a subir, que vamos a salir adelante, y cuando llegamos a ese punto, como carecemos de esa base bíblica que recuperó la reforma, pues de pronto nos volvemos a desplomar en el vacío y otra vez empezamos a subir como si fuera una montaña rusa. Por centrarme en el caso del Perú, cualquiera que examine la historia del Perú sabe que la historia del Perú es una montaña rusa. La historia del Perú tiene subidas, además subidas económicamente muy importantes, y después vienen unas bajadas absolutamente pavorosas. Esa es la realidad. Y la razón fundamental es la falta de una base de cosmovisión bíblica como la que recuperó la reforma. Ahora, la pregunta es, ¿esta es una maldición que vamos a tener que soportar por los siglos de los siglos? Ni Perú, ni España, ni Argentina, ni México van a salir nunca de esto, o en alguna ocasión nos vamos a librar de ello. Bueno, yo creo que sí hay un camino de salida. Yo creo que no necesariamente Perú o España o la Argentina están condenados a vivir siempre en esa situación, pero creo que el camino está en el hecho de volver a Dios, de encontrarse con el Dios de la Biblia, no con prácticas religiosas que son prácticas sincréticas en las que se mezcla el paganismo con elementos de cristianismo, sino con el Dios de la Biblia, y asumir esos valores que aparecen en la Biblia y que en su día recuperó la reforma. Una pregunta adicional. ¿Usted considera que los avivamientos que ha habido en la historia han tenido vientos de la reforma, han contribuido para que las naciones que han querido obtener raíces en la reforma, le ha ayudado los avivamientos? ¿Cuál es su lectura? Vamos a ver, los avivamientos, si efectivamente son avivamientos, porque claro, hay gente que cualquier cosa le llama avivamiento, ¿no? Entonces esto, igual que hay gente que a cualquier cosa le llama estar enamorado. Bueno, pues no, todos sabemos que hay una cosa que realmente es amar a una persona y otra cosa a lo mejor es la tontería que te da en la adolescencia con la vecina que vive en el piso tercero y que no tiene nada que ver con el amor y tiene que ver con otro tipo de sentimientos. Y hay gente que habla de avivamientos, pero que no son realmente avivamientos. Correcto. Cuando estamos hablando efectivamente de avivamientos que se han producido en la historia, siempre hay dos características que se han dado. La primera es que han girado en torno a la Biblia. Es decir, no han girado en torno a la espectacularidad, al impacto, etcétera. Eso se ha podido producir, pero lo importante es que siempre han nacido de un regreso a la Biblia. Sin un regreso a la Biblia, el avivamiento como tal no se produce nunca. Y eso aparece en las Escrituras y a lo largo de la historia del cristianismo. Segundo, cuando efectivamente se ha producido un avivamiento fruto del regreso a la Biblia, lo que ha sucedido es que eso ha cambiado la sociedad. Y ha cambiado la sociedad en muchos sentidos. Por ejemplo, en los avivamientos vividos por las sociedades anglosajonas, eso significó, por ejemplo, el fin de la esclavitud. Eso significó, por ejemplo, la aprobación de leyes que tenían que ver con el trabajo de los niños o con el trabajo de las mujeres. Eso significó, por ejemplo, reformas de las cárceles y de las penitenciarías. Eso significó incluso la creación de las primeras sociedades protectoras de animales. Es decir, que realmente la manera en que eso se ha extendido es impresionante. Y si el avivamiento no parte de la Escritura y no produce un impacto en esa sociedad, pues yo discutiría mucho que estamos verdaderamente ante un avivamiento. Excelente. Muy bien. La otra pregunta, mi estimado doctor, ¿cómo repercuten estas como visiones, la reforma, la contrarreforma en Hispanoamérica? Y
¿En qué prácticas podemos ver esas magnas diferencias? Bueno, yo creo que es evidente que en el caso de Hispanoamérica hay una herencia muy clara de la contrarreforma, esto se sigue viendo. Dentro de esa herencia de la contrarreforma hay un peso enorme del sincretismo, es decir, muchas de las prácticas católicas en realidad son prácticas paganas que apenas tienen un barniz y debajo se puede ver perfectamente la religión precolombina que hay. Yo he tenido ocasión de hablar en algún viaje a Perú con algún chamán que me comentaba cómo determinadas festividades católicas, pues él seguía la festividad y luego cuando acababan llegando a la cima del monte donde estaba la capilla, pues ya no entraba en la capilla porque él había seguido la festividad precolombina que la Iglesia Católica le había puesto un barniz por encima, pero que era paganismo puro y duro. Y recuerdo, hablando en el Valle Sagrado de los Incas con un chamán y hablando de una de estas festividades católicas, en la que el hombre en un momento determinado me dijo, porque usted entiende verdaderamente lo que es esa fiesta, como diciéndome, la Iglesia Católica se la habrá apropiado, pero es nuestra fiesta y es de nuestros dioses. Y yo le dije, sí, sí, entiendo perfectamente lo que hay en esa fiesta. Y el hombre me dijo, bueno, usted es inteligente, usted sabe lo que está sucediendo. Eso lleva sucediendo en Perú, como en otras partes de Hispanoamérica, desde hace siglos. Es decir, la Iglesia Católica se ha caracterizado siempre por una enorme capacidad de absorción del paganismo y por un inmenso sincretismo. La gente en un momento determinado no lo sabrá, pero es así. Y en el caso del Perú se ve con una claridad absolutamente escandalosa. Es decir, cuando uno ve los templos construidos en la época del dominio español, cuando ve las ceremonias religiosas, las festividades, bueno, cualquiera que conozca las religiones precolombinas se da cuenta de la exhibición de paganismo descarnado que se está produciendo. Aunque en algún caso, pues determinados dioses de ese paganismo precolombino, pues ahora aparezcan con la imagen de vírgenes, de santos, etcétera, etcétera. De manera que yo diría que en términos espirituales es muy claro, diría que en términos de desarrollo de la sociedad es clarísimo, porque finalmente esa sociedad ha terminado asumiendo toda la cosmovisión de la contrarreforma, que es una verdadera maldición para cualquier pueblo que la asume, y frente a eso ha habido un crecimiento, yo diría, extraordinario de las iglesias evangélicas en los últimos 40 años. En términos generales, yo creo que los últimos 40 años han sido una época de enorme crecimiento numérico, pero ese crecimiento numérico en el futuro tiene que estar vinculado, tiene que estar unido, tiene que estar ligado a una profundización de la escritura. Correcto. Y al mismo tiempo al hecho de que eso se pueda traducir en una transformación social, en un cambio de la sociedad que nos rodea, igual que sucedió en la época de la Reforma. Fabuloso. Bueno, una pregunta más de mi parte y de paso damos un pequeño respiro al doctor César. Kevin, ¿cómo son las indicaciones para que los amigos puedan participar en este sorteo de los libros? ¿Puedes repetirlo nuevamente, por favor? Así es, pastor. Todo el público está muy emocionado con este sorteo que vamos a realizar. Hay 3 indicaciones clave, chicos. Primeramente, tienen que etiquetar a 2 amigos en los comentarios. Solamente será válido un comentario. Segundo, que tienen que compartir esta transmisión en sus redes sociales. Mientras más compartan, hay más probabilidad de ganar. Y tercero, es quedarse hasta el final en esta entrevista. Ojo, no vale que únicamente dejar su comentario y luego irse y regresar cuando sea el sorteo. Eso no va a ser válido. Tienes que estar durante toda la entrevista hasta el final, porque como hemos visto, realmente está muy bueno. Estamos aprendiendo mucho con el doctor César Vidal. Así que todos están invitados porque se vienen 2 libros digitales del exiliado. Sin duda es un gran libro que el autor el día de hoy va a obsequiar a los ganadores. Ok. Bueno, una pregunta, doctor César. Los principios jurídicos como la soberanía de la ley, la igualdad jurídica y la separación de poder se ven de manera latente en países reformados.
¿Por qué esto no se dio en los países de la Contrarreforma? Porque la Contrarreforma esos principios bíblicos no los recupera. Vamos a ver, y voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la supremacía de la ley. La supremacía de la ley es un principio bíblico que uno puede ver cuando, por ejemplo, el profeta Natán va a ver a David y no le importa un pimiento que David sea el héroe de Israel, el que está el número 1 en el hit parade de canciones de Israel, el gran militar de Israel, etcétera, etcétera. Nada de eso le importa. Y cuando David peca, Natán le dice, bueno, es que ante Dios todos son iguales y Dios va a castigar este pecado y efectivamente lo castiga. Eso lo vemos en la Biblia cuando en un momento determinado Elías se enfrenta con Acab y con Jezabel y les dice vais a recibir el castigo por lo que habéis hecho con Nabot. Es decir, el hecho de que seáis el rey no os exime en absoluto de vuestra responsabilidad. Y podríamos multiplicar los ejemplos. Esto es muy claro para la Reforma, primero en términos teológicos, es decir, el que usted sea el Papa no le da derecho a torcer, cambiar y prostituir la enseñanza de la Biblia, porque la Biblia está por encima de usted. Usted no está por encima de la Biblia. Pero también sucede en términos políticos, es decir, finalmente hay una supremacía de la ley y la ley tiene que ser igual para todos. En el caso de la Contrarreforma no es así. En el caso de la Contrarreforma la institución está por encima de la ley. El rey, el emperador, el Papa están por encima de la ley e incluso esto llega en el caso de Hispanoamérica a una situación específica, pero muy, muy clarificadora y muy reveladora, que es que, por ejemplo, cuando ocasionalmente el rey de España envía al virrey que está en América, pues normas para que exprima un poquito menos a los indígenas, para que los explote un poco menos, bueno, pues el virrey se coloca encima de la cabeza la comunicación del rey y dice, se acata, pero no se cumple. Es decir, acatamos esto, pero por supuesto ni el virrey ni los hacenderos están dispuestos a perjudicarse con este tipo de normas y vamos a seguir exprimiendo a los indios todo lo que podamos. De modo que no existe la idea de la supremacía de la ley. Tampoco existe la idea de una separación de poderes. La idea de la separación de poderes surge fundamentalmente de la visión bíblica del ser humano. El ser humano está caído en el pecado, tanto como especie como individuo, y por lo tanto el poder no puede estar concentrado en unas solas manos porque acabará siempre en tiranía, porque el ser humano está tocado y contaminado por el pecado, y ese principio de separación de poderes que aparece de una manera tan clara en el caso de la Constitución de los Estados Unidos, pues es un principio en el que en términos generales al sur del Río Grande no cree nadie, todo lo contrario. Por regla general la gente espera la aparición de un salvador que arregle los problemas del país. Y entonces ese salvador pues ha podido ser Fidel Castro, ese salvador ha podido ser Hugo Chávez, ese salvador ha podido ser Juan Domingo Perón o ese salvador en un momento determinado ha podido ser el general Velasco Alvarado, porque siempre la idea es que aparecerá un salvador que arreglará todo en lugar de pensar en una sociedad que se va a enfrentar con sus problemas. Y eso hace que al final la posición de aquellas naciones que son herederas de la Contrarreforma sea muy distinta de la posición de aquellas naciones que derivan de la Reforma. Sí. Una pregunta pequeñita. Sin duda, ahora vemos cómo la iglesia que todavía sigue teniendo la iglesia tradicional vigencia con las autoridades, ¿no? Contempla o se hace la vista gorda cuando las mismas autoridades, ¿no? Mienten, roban, ¿no? Claro. Y el pueblo, bueno, también lo pasa como por agua tibia las cosas, ¿no? Y eso es una de las cosas que está golpeando mucho en Latinoamérica, bastante golpeando, ¿no? Ahora, pero las iglesias que quieren mantener la reforma, las veo también un poco con cierto temor, ¿no?
un temor de acercarse y decir, bueno, así ha dicho Jehová el Señor, digamos, ¿no? Esto es Sí. lo que dice Dios, ¿no? ¿Qué opina un poquito sobre lo que está pasando actualmente en esta realidad? Bueno, hay varias cuestiones que planteas que me parecen importantes. La primera cuestión es que precisamente como consecuencia de ser naciones cuya cosmovisión es la de la contrarreforma, la mentira no tiene importancia. Yo llevo estudiando la historia de Hispanoamérica con seguridad cerca de 40 años, que son muchos años. Reconozco que es una historia apasionante y, de hecho, algunas de las naciones de Hispanoamérica, como es el caso del Perú, ya por sí solas tienen una historia y una literatura verdaderamente subyugante. Mm, Y no he conseguido encontrar un solo caso de un político cuya carrera terminara por el hecho de que mintió. Ni mm, uno, en ninguna parte. O sea, me gustaría en mm, algún momento, pues yo qué sé, que de pronto aparezca un salvadoreño a finales del siglo XIX que su carrera política terminó porque mintió. No, no, la mentira forma parte de la acción de los políticos e mm, incluso se sigue votando a políticos a sabiendas de que mienten y de que nos mm, mienten. Esto mm, es impensable en determinados países. Hay países donde un político que miente sabe que ha firmado su sentencia de muerte como político. mm, Y eso es algo que a mí me parece bastante claro y creo que es algo que habría que tener en cuenta en nuestra relación con los políticos. Ese es el primer punto. Segundo punto, los seguidores de Jesús no siguen a Jesús para agradar a los hombres. mm, Cualquiera que empiece a leer los primeros versículos de la primera carta que escribió Pablo, que es la carta a los Gálatas, Pablo establece con enorme claridad que él no desarrolla su ministerio para agradar a los hombres, porque mm, si buscara agradar a los hombres, a quien no podría agradar jamás es a Cristo. sí. Y yo creo que en estos momentos, independientemente de la parte del mundo en la que uno viva, uno tiene que plantearse como individuo y como congregación si realmente lo que está buscando es agradar a Cristo o está buscando agradar a los hombres. Y si lo Correcto. que quiere es agradar a los hombres, pues a lo mejor es Mm, que su lugar no está siguiendo a Cristo, a lo mejor su mm, lugar está en ser humorista y que contar cosas a la gente que se rían mucho y cosas de este tipo. Pero la misión del pueblo de Dios es ser sal y luz, amén. como dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo, y tenemos que buscar agradar a Dios, no agradar a los hombres. Eso tiene costes, o sea, no cabe la menor duda de que eso tiene en un momento Sí. determinado costes. Yo no soy un exiliado por, por gusto y el Mm, protagonista de mi novela del exiliado tampoco lo es por gusto, ¿no? En sí. ocasiones el costo puede ser elevado, pero Mm, tenemos que ser conscientes de si queremos agradar a Dios o a los hombres. perfecto. Extraordinario. Gracias, doctor. Kevin, ¿tienes algunas preguntas más? Claramente que sí, pastor, ese es un tema muy interesante. Quisiera preguntarle, doctor, sobre los valores que promovió la reforma, ¿no? ¿Y qué hizo que estos valores principalmente progresen económicamente y social culturalmente en los países que han pasado por esta reforma, a diferencia de otros países que tuvieron la contrarreforma? Bueno, vamos a ver, hay varias razones. Primero, hay una visión del trabajo que es distinta. La reforma recuperó la enseñanza bíblica de que el trabajo no es una consecuencia de la caída y un castigo de Dios, sino que el trabajo existía antes de la caída. Adán ya cuidaba del huerto del Edén antes de la caída. El trabajo es algo bueno. Claro, no puede ser igual una sociedad que piensa que el trabajo es algo bueno que una sociedad que piensa, por el contrario, que el trabajo es un castigo que tienes que llevar encima y que si te puedes quitar de encima, mejor que mejor. En Mm, segundo lugar, la reforma recuperó toda la visión de la economía que aparece en la Biblia. Y eso implica el esfuerzo, el trabajo bien hecho, la responsabilidad laboral, etcétera, etcétera. Las naciones que vivieron la contrarreforma, por regla general, tienen una enorme carencia del trabajo bien hecho.
La gente no piensa en el trabajo bien hecho, piensa en entregar el trabajo y cobrarlo, pero cómo te lo entrega, cuándo y de qué manera es algo que no les preocupa tanto. No tienen una idea de efectivamente hacer las cosas en su tiempo, ni mucho menos, lamentablemente es así. No suele haber una responsabilidad por el trabajo mal hecho. De pronto, cuando te encuentras con un trabajo mal hecho, intentas ver quién tiene la responsabilidad y nadie es responsable. Todo el mundo mira en todas direcciones, pero nadie se responsabiliza de ese desaguisado. No hay una idea de cómo la gente tiene que mantenerse por su esfuerzo. Por el contrario, hay una inclinación a aceptar a aquellos políticos que te prometen que te van a dar algo. Y esto es algo terriblemente grave, porque al final esos políticos, aunque sea navegando por las aguas de la izquierda, no están nada más que siguiendo la sopa boba de los conventos, es decir, la idea de esas sopas gratis que se daba a los holgazanes y que era una manera de que la Iglesia Católica siguiera teniendo un peso social. Y, por supuesto, la educación es un elemento, igual que la ciencia, enormemente importante. Y en términos educativos seguimos estando muy por detrás a estas alturas de la historia en el siglo XXI, y en términos científicos, pues evidentemente es lamentable, pero uno empieza a mirar Hispanoamérica o la misma España en términos de premios Nobel de ciencias y somos un desierto en el que se ve alguna palmera a lo lejos, pero realmente somos un desierto en comparación con naciones que año tras año siguen sumando premios Nobel de ciencias y que son naciones que parten de una herencia protestante, de una herencia reformada. De manera que en términos de lo que es prosperidad, desarrollo, en fin, afluencia económica, hombre, no da lo mismo y se ve con mucha claridad estar en una nación que tiene unas raíces reformadas que en una nación cuyas raíces son la contrarreforma. Y el caso de Hispanoamérica me parece muy claro. Excelente, doctor. Sin duda, la reforma ha tenido varios aportes, ¿no?, a nuestra sociedad. Y, doctor, ¿era común el exilio para aquellas personas que, por decirlo así, no se conformaban con ser ovejas de un rebaño en aquella época? Bueno, es que la alternativa era la tortura y la muerte. Es decir, el protagonista del exiliado, como Francisco de Encinas, como Juan de Valdés, como Casiodoro de Reina, como Cipriano de Valera, acabaron optando por el exilio porque la alternativa era la detención, la confiscación de bienes, la tortura y la ejecución en la hoguera. Y claro, ante una alternativa de ese tipo, el exilio podía ser muy duro. De hecho, la novela del exiliado va trazando lo que es esa huida en pos de la libertad y además perseguido, porque en cualquier momento no era que pasaras la frontera de tu país y ya estabas libre, no, tenías que ir atravesando quizá media Europa para encontrar un sitio tranquilo. Bueno, pues en medio de esa situación, obviamente, el exilio es que era casi obligado, porque la alternativa era una muerte horrible. Ok, bueno, las últimas preguntas, y muy agradecidos al doctor César Vidal por permitirnos conocer más acerca de este fabuloso libro. Dos preguntas finales, mi estimado doctor. ¿Cuál es el mensaje principal que intenta transmitir a través de esta novela El exiliado? Para usted, ¿cuál es el mensaje central para nosotros los creyentes? Vamos a ver, El exiliado es una novela que se puede leer a varios niveles. Es decir, una persona que quiera entretenerse y que diga, bueno, ¿qué hago yo en un viaje en tren, en un viaje en autobús, en un viaje en avión? Necesito un libro para entretenerme, puede leer perfectamente El exiliado. Es decir, y va a empezar a leer una historia de aventuras que empieza de manera trepidante con una persona que huye apresuradamente de su casa y que le va a tener en vilo, le va a tener en tensión hasta la última página, porque hasta la última página uno no sabe cómo va a acabar eso y si eso va a acabar felizmente o va a acabar desgraciadamente. Y entre medias
hay descripciones de esa Europa que tienen muchos paralelos y muchos aspectos semejantes a nuestra Hispanoamérica o a nuestra América actual, y por supuesto junto con eso pues incluso hasta aparece el amor, la aventura, la picaresca, infinidad de cosas. Ese es un nivel para leer El exiliado. Hay un segundo nivel que es el de aquella gente que capte que es una historia de búsqueda de la libertad, que es algo enormemente importante, Sí. que es algo de lo que deriva realmente el avance o el atraso de los pueblos, y que esa búsqueda de la libertad se ha construido sobre mucha gente que perdió su libertad o que tuvo que luchar por ella. Ese es un segundo nivel de lectura de la novela del exiliado. Y hay un tercer nivel que es el hecho de darse cuenta de cómo muchas de las libertades que se disfrutan hoy en día, incluida la libertad religiosa, incluida la libertad de culto, sería totalmente imposible sin gente que vivió realmente la experiencia del protagonista de esta novela. Y eso implica reflexionar en qué terreno realmente al final crecen las libertades y, por el contrario, en qué terreno las libertades, pues lo más seguro es que se acaben agostando y entremos otra vez en esa parte de nuestra historia de montaña rusa en la que empezamos a hundirnos y a hundirnos a una velocidad aterradora. Muy bien, la última pregunta. ¿Cómo influyen estas ideas al poner en práctica la forma de gobierno que conocemos por la democracia? Bueno, esto sería un tema para desarrollarlo a lo largo de horas, y de hecho en mi libro del legado de la reforma le dedico algún capítulo, ¿no? Vamos a ver, la democracia moderna es totalmente inconcebible sin la reforma anterior. Sí. En aquellas naciones donde no hubo reforma, la democracia no aparece formalmente, al menos hasta muy avanzado el siglo XIX, a veces incluso más tarde. Y en el caso de aquellas naciones que tienen una base en la contrarreforma, la democracia siempre es algo muy frágil y que, por supuesto, se revierte una y otra vez. Y en ese sentido, basta examinar la historia de Hispanoamérica, de las distintas naciones de Hispanoamérica, con la diferencia que puede haber entre un México y una Argentina, entre un Perú y una Bolivia, etcétera, para ver que la democracia es una planta muy delicada que muere en muchas ocasiones, que a veces muere ahogada en sangre y que forma parte de esa montaña rusa histórica que vivimos en nuestras naciones. Y la razón fundamental es que no tenemos esa base, que son los valores bíblicos que recuperó la Reforma. Y seguramente nuestras democracias van a ser frágiles, van a ser inestables, van a ser democracias que a veces se quedan solamente en el nombre como democracias, mientras no se produzca un cambio de corazón de una parte más importante de esas poblaciones, precisamente porque han conocido las Escrituras y el mensaje de las Escrituras. Extraordinario. Bueno, muchas gracias, doctor César. Sin duda que el tiempo nos queda muy corto siempre con usted. Podríamos estar... No, porque son ustedes muy pacientes, no por otra cosa, o sea, no por otra razón. Sí, muchísimas gracias por permitirnos conocer más de este hermoso libro que sin duda vamos a tratar de promocionarlo más aquí en el país, y tremendas lecciones, ¿no? El valor de la reforma. La palabra de Dios tiene que seguir siendo la lámpara en nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos, ¿no? Sin duda. Creo que eso queda muy bien marcado, ¿no? Y hacer que esta reforma, digamos, permanezca, ¿no? Pueda ser un legado para las siguientes generaciones, ¿no? Y que realmente traiga una buena transformación. Palabras finales de Kevin y luego de usted, mi estimado doctor César, y con el resto de hermanos nos quedamos para poder ver quién es el ganador o la ganadora de estos dos libros virtuales.
Ya se viene. Sí, doctor César Vidal, realmente es un gran gusto y honor tenerlo aquí en Juventud Provida. Todo nuestro público nos ha pedido que tenerte una vez más, ¿no? Y hoy día estás acá. Nada, invitarle a todo el público que adquiera este libro, por favor que compren original, no a la piratería, de que eso no contribuye al autor. Valoremos ese gran trabajo que hace el doctor César Vidal por entregarnos libros que realmente nos ayudan, ¿no? A reflexionar y sobre todo nos da una perspectiva histórica y más como cristianos tenemos que conocer. Y bueno, muy agradecido, doctor, por este día que usted ha tenido esa disponibilidad y es un honor para nosotros brindar este espacio para que pueda exponer su libro. Siempre las puertas de Juventud Provida van a estar abiertas ante usted. Muy agradecido, doctor. Las últimas palabras Pues para que nuestro público Pues no. muchas gracias, Kevin, muchas gracias, Ricardo, por este trato tan delicado y tan amable y tan agradable que hace que el tiempo se pase volando, a pesar de que llevemos una hora. Para mí es casi como si lleváramos 5 o 10 minutos charlando. Espero que haya gente que se pueda acercar a esta novela del exiliado y, si me lo permitís, quisiera recordar que hay una novela que analiza las raíces históricas del Perú y por qué el Perú está donde está, que es El árbol de carne, una novela que apareció hará cosa de 3 o 4 meses y que también intenta, pues utilizando ese instrumento que es la novela, abordar situaciones actuales de hoy en día y además realizar un diagnóstico espiritual. Muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte para todos y que el Señor os bendiga y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor César Vidal presentándonos este hermoso libro acerca de El exiliado. Y Kevin, creo que podemos ya ir lanzando. A ver, tú anúncianos quién Así es, es el pastor. favorecido del libro. Y bueno, lo que todos estamos esperando, el sorteo, ya se viene. Ahora entra nuestro compañero Jonathan, que va a ser el encargado de hacer este sorteo para ver quiénes son los afortunados que se van a llevar este libro digital del doctor César Vidal. Espero que realmente todos hayan cumplido con los requisitos que se le ha pedido, porque realmente cualquiera se lo puede llevar, ¿no? Cualquiera puede recibir esa bendición de Dios de tener este libro digital del doctor César Vidal. Así que esperamos a nuestro querido estimado amigo Jonathan para que nos dé las pautas e iniciar con este sorteo. Y pastor, ¿qué le pareció este libro expuesto por el doctor César Vidal? Bueno, bastante desafiante y también el interés de poder leerlo, ¿no? Si Así hay, es. si hay uno de los hábitos que realmente hemos recuperado los que conocemos a Jesús, es el hábito de la lectura, ¿no? Porque la Biblia nos ha invitado, ¿no? A poder disfrutar de ese diálogo que Dios quiere tener cada día con nosotros por su palabra, ¿no? Creo que el pueblo evangélico tiene que seguir creciendo en ese hábito bueno de la lectura, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Pero también me llamó la atención mucho cómo realmente Latinoamérica está con las secuelas de la contrarreforma todavía, ¿no? No todavía podemos tener algo estable en cuanto a lo que es una perspectiva, un país con futuro, ¿no? Porque mientras más esté vigente la contrarreforma y la iglesia no sea, no sea un canal de influencia para la reforma, vamos a seguir todavía viviendo con una nación que andan al ritmo de la contrarreforma. Así es, pastor. Realmente ese libro nos ha dado mucho para reflexionar. Y más que ahora vamos a sortear esos dos libros. Así que Jonathan justamente está esperando el pase para que pueda entrar, pastor, y para iniciar con este sorteo. Que ya tenemos todos los nombres apuntados, ya tenemos todas las personas que han etiquetado, que han compartido, ya está en un programa, así que nada se nos ha escapado y únicamente falta darle clic y iniciar con el sorteo. Así que, Correcto, muy pastor, bien. Voy a a dar ver, ahí paso va a entrar entonces a Jonathan, Jonathan quien va a ser el Cabeza notario de este Romero. día, Le para ver quién es el paso bendecido. la pelota así como Carrillo le pasó la pelota a la Padula. Y que se Amén, haga el pastor. gol, Jonathan. Adelante, Jonathan. Ahí entra nuestro querido estimado amigo Jonathan, quien será el encargado de hacer este sorteo.
realmente este libro está para cualquiera. Agradecemos al público que ha entrado a visualizar, tener este tiempo para escuchar al doctor César Vidal. Realmente hemos salido muy enriquecidos con esta ponencia que le ha brindado. Y el día de hoy van a tener esta oportunidad de tener este libro de carácter digital, que es una bendición tenerlo, ya que leer un libro del doctor César Vidal realmente nos ayuda mucho, contribuye a nuestro conocimiento, ¿no? Y ahí entra nuestro querido estimado amigo Jonathan. Lo esperamos un momento, así que no se vayan por ahora, que ya vamos a iniciar con este proceso del sorteo. Saludos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo, saludos a Linda, a Ortiz, a William, Juan Francisco, Marcos, muchas gracias por los comentarios, Miguel, Neria, Delia. Ahorita iniciamos con el sorteo. Saludos, estimado Javier. Muchas gracias, chicos, realmente nos ha sorprendido, no pensábamos que debía tener ese impacto que tanto imaginamos. Y bueno, ya está nuestro amigo Jonathan para iniciar con el sorteo. Hey, Todos bro. están emocionados, Jonathan, están esperándote con muchas ansias. Oye, después de tiempo que volvemos a las transmisiones, mano, ¿ah? Después Sí, chicos, ya tenemos más de no sé cuántos meses que no hacemos un live, pero vamos a volver, vamos a volver con más ponentes. Exacto. No, y volvemos después ahí, le vamos a soltar después la perlita, ahí cuando volvamos de aquí unos días más ya van a saber por qué, y vamos a volver con todo, ¿ah? Bueno. Sí, claro. Vamos a amigos, ahora sí, llegó el momento de poder ver quiénes son los dos ganadores o ganadoras, ¿sí? Vamos a ver quién es el que va a estar ahí, pues, acompañándonos a nosotros. Quiero ahorita verificar lo que van a hacer, o lo que vamos a hacer, mejor dicho, es lo siguiente. Vamos a ponerlo, a compartir la pantalla en nuestro no faltable Random Comment Picker, que nos va a ayudar a definir. Ojo, ¿cuál era rápidamente las indicaciones? Amigo, una última vez, a ver, indícalo para que la gente diga, ya, esto era así, o esto no era. A ver, dilo. Para que haya transparencia. Recuerden, chicos, el primer paso es etiquetar a dos amigos en un comentario. Segundo paso, compartir este live en sus redes sociales. Mientras más compartidas, más oportunidades de ganar. Y tercero, quedarse hasta el final, o sea, hasta ahora. Tienen que haber estado durante toda la transmisión ahí conectados, sin desconectarse ni un segundo. Así que los datos ya están, Jonathan ya los tiene todos los datos, únicamente falta darle el botón clic para que se vea quién va a ser el afortunado que se va a llevar un libro. Va a haber dos ganadores, Jonathan, ¿verdad? Así es, dos ganadores. Te digo también un dato adicional, que una vez que salga tu nombre, escribe al inbox, al Messenger chat de Juventud Provida, o si no, al Instagram también lo puedes escribir al DM, y ahí para responderte y decirte cómo es que te vamos a enviarte este libro digital. Muy bien, vamos que la hora presiona, vamos a compartir, a ver, para que la gente diga, esto es verdad, ¿no? Esto no es fake, ¿no? La gente nos espera. Transparencia ante todo. Claro. Y a ver, vamos a ver, ahí está. Vamos a compartir. Y en esta, te explico brevemente. Ponemos acá, ¿no? El link hasta ahora, habrá sido que los últimos 10 minutos que han pasado, ¿no? Hasta ahí sacado los comentarios. Los que han comentado ahorita ya no pueden, ¿sí? Y ojo, va a ser importante que veamos también que esas personas hayan hecho muy bien, ¿ya? Hayan hecho muy bien todo. Así que vamos a ponerle el get comments. Y ojo, Kevin, yo no sé si podemos hacerlo a la primera o la segunda, mano. No a la tercera, porque si no, no la terminamos. A la primera o la segunda ponemos. A ver, ¿qué dice nuestro público? ¿Qué dice nuestro público? ¿Qué dice el público? ¿La primera o la segunda? Ustedes deciden. La primera o la segunda. A sumar 51 comentarios, gente. Vamos a ver. A ver, ¿qué dicen? Que Dios los bendiga grandemente. Nos están bendiciendo, mano. Nos están bendiciendo. No nos dicen a la primera. Escriban a ver, rapidito, a la primera o la segunda, ¿ya? Recuerden, dos ganadores, ¿ya? A la primera con fe. A la primera con fe siempre. La fe es lo más lindo de la vida. Así le decía el profeta Cuto, mira, ¿ves? ¿Quién más? La primera con fe, otra vez pone. O la segunda, dice Miguel. La segunda. A la cuarta, dice. A la primera, dice Alexander, primera. Creo que la mayoría quiere primera, Jonathan. Vamos. La voz del pueblo. Es la voz de Dios. Así decía. Bueno, sí, vamos. La primera, queda la primera. Vamos a la primera. Están emocionados, igual que yo, estamos emocionados. Vamos a poner entonces acá el filtro de duplicate. Espérate un ratito. Lo voy antes, gente, un ratito. Me acabo de acordar que tengo que loguear un ratito. Un ratito. Vamos a loguear.
Deme un tantín, gente, un ratito. Para Un meterle más comercial. tensión, chicos. Sí, para meterle más tensión. No, me acabo de acordar que tenía que ingresar con mi cuenta. A ver, espérate, mano. Bueno, Chicos, ya se viene. Ahí viene la bendición para 2 personas. ya le tengo. Quiero ver si es que puedo. Ok, ya. Porque me va a ser más fácil. Ya, Ujú. ya está. Me va a ser más fácil. Quiero un rito. Ya estoy. Saludos a Marcos, a Bravo, a Josué, a Moni, William. Muchas gracias por seguirnos. Alexander. Mira, nos saludan desde Ecuador, ¿ah? Qué bendición. Qué Ay, ay, bendición. ay. Linda tierra de Ecuador. Sí, Ecuador es un país hermano. Ahí está la Sí, ciudad toda la de, gente ¿no? está muy Loja, ¿no? activa, nos está esperando. Y en breve, chicos, no sé, tranquilícense que ya sale el sorteo. Ya se A viene. ver, me dice que está leyendo 13 comentarios, ¿ah? Yo quiero saber exactamente si estoy bien con eso, porque han comentado 51, entonces quiero eso, filtrarlo bien. Denme un ratito, ya está funcionando, gente. Ustedes saben que somos de confianza. Vamos a, es que creo que ha habido dos tipos de share de acá de la transmisión. Entonces quiero eso evaluarlo bien. Ya, voy a entrar al de acá, en donde hubo más. Ya Saludos, está. Cristian. Sí, por favor, saludos por ahí a la gente. Gente, vayan. Uy, espérate, hermano. Sigue saludando, amigos, sigue saludando. Aquí la gente. Voy a poner Sí, la acá. gente está entusiasmada, Jonathan. Ya no te quieren esperar, creo. Si me quieren pegar, creo. Saludos, Vamos a ver. Naomi. ¿Qué tal? Jimmy. También está nuestro amigo de Torrefuerte. ¿Qué tal? Ahí ¿Qué está. tal, Gesser? ¿Cómo estás? Saludos. Ya. Hermano Guillermo Valdivia, de 10 veces mejor. Bendiciones, hermano. Hermano Daniel Olivares, bendiciones. ¿Cómo estás? Y la gente ahí está haciendo llevar sus saludos. Todos estamos muy emocionados con este sorteo que se viene. Ya, ahora sí. Vamos a lo hecho pecho. Sí, vamos a poner acá el link, porque ya lo tengo. Y no quiero. Quiero poner a Mount Friends. Ya está. Ok, vamos a poner Git Comments. Y ya. Ojo, que acá si está saliendo ese nombre, si sale Juventud Provida, porque seguro va a salir porque ahí sale el comentario. No, ya pasamos de a otro, pues, porque representa a todos. Vamos a compartirlo, ya, vamos a compartirlo, ahora sí. Ahí pueden ver. Entonces yo voy a poner Start y a la primera. A ver, vamos a ver. El Empezamos. primero. Todos El atentos, primero. chicos. Todos atentos. ¿Te imaginas que salga Juventud Provida? Ahí está. ¿Qué nombre es, Kevin? Daniel Olivares. Daniel Olivares es él. ¿Qué podría decir el bendecido? El bendecido que siguió el primer libro del doctor César Vidal. El Justamente lo he visto en primero. los comentarios, que estaba muy activo, ya tiene su recompensa. Así que Entonces, Daniel, tienes que comunicarte mandarnos un mensaje a la página. Pues nosotros vamos a ¿ah? contestar muy amablemente y empezamos como te enviamos el libro digital del doctor César Vidal. Muchas felicitaciones, Daniel, bendiciones por este gran regalo que es parte de Dios. Bien, buenísimo. Lo acabo de agregar ahorita como winner a Daniel Olivares acá en el blog, para no olvidarme. Al inbox ya sabes, de Facebook, o si no, al inbox de Instagram, ¿sí? Entonces, esos dos valen bastante, ¿ok? Vamos con otro. Voy a un rato dejar de compartir. Quiero ver porque algunos dijeron, recién he llegado. Entonces, para la gente que ha llegado hace un rato, vamos a darle su chance, ¿no? Entonces, vamos a actualizar de nuevo la página. Claro, pues porque la gente se ha quedado. Mira, 36 reacciones, qué lindo. Ahí a Nerea, Daniel Ruiz, Yaris Barraza, que ya está dentro del equipo, Pro Vida, ya. Jocelyn, que hace tiempo no está en un en vivo, compadre, es que la gente quiere vernos, quiere vernos y ya, pues, nos Jocelyn está por extraña. ahí. Me parece que sí, José Estefano, David Murillo. Sí. Bueno, vamos a Ya refrescar, vamos. vamos a refrescar. Vamos a refrescarlo a ver quién es el bendecido, el afortunado. Claro, para que te duermas hoy día leyendo El Exiliado. Aquí te exilian. No, me puedes dormir bastante, pues con todo el conocimiento pues, que ha impartido acá el doctor César Vidal, que ya es amigo, ya es amigo de la casa, es la segunda vez Sí, que ya viene acá y encantadísimo de siempre. Y bueno, vamos a refrescarlo, ya vamos a refrescarlo. exacto, Alexander, la fe. La fe no se pierde.
Vamos a ver. Ahí está, ¿ves? Aumentó los comentarios, Aumentó. compadre. Aumentó, ¿ah? Así que puede ser para cualquiera. Vamos a Más ponerlos acá. competencia, Jonathan, wow. Sí, mano. Oye, yo tengo, yo tengo una corazonada de que va a salir, ¿cómo se llama esto? Juventud Provida en los comentarios. Pero no va a haber fail. Vamos a compartirlo, ¿sí? Vamos a compartirlo. Ok. Vamos a poner nuevamente compartir pantalla. Nunca gano, solo experiencia. No, compadre. Puede ser hoy día tu noche. Vamos a ver. Puede ser hoy la noche. Hoy todo puede cambiar. Si ganamos a Venezuela, ¿cómo no puedes ganar tú, man? Vamos. Estoy compartiendo ahora sí para que ustedes lo vean, Atentos, gente. chicos, atentos. Se viene el segundo sorteo del segundo libro digital de César Vidal. Vamos a soplar los dados. Dados imaginarios, ¿sí? Vamos. Dale start. Y ojalá que no salga Juventud Provida. Vamos, vamos, vamos. Y tú le dices el nombre ganador, muchachón. Y es... Yeser Bravo Zúñiga. Justamente nos Bien. comentó de que era el más activo. Nos ha dicho por ahí, felicitaciones, Yeser. Muchas gracias por estar atento a este live. Justamente Y dijo- Yeser tiene su radio, Torre Fuerte, mira. También Ahí está. está. Sí, Yeser. Muchas gracias, felicitaciones. Está haciéndolo la competencia. Bien, encima dijo, yo fui el primero en etiquetar. Y fuiste el primero, pero fuiste el segundo en ganar. Así que está ahí tu nombre. Está buenísimo. Y como tú lo has dicho, tiene ahí su radio, así que le puede ayudar también a este libro. Muy bien, gente. Entonces son 2 ganadores. Voy a copiarlo también acá en mi blog. Les cuento que volvemos prontamente, muy pronto, menos de lo que ustedes esperan. Vamos a volver con mi persona y con la persona que estoy hablando, quien es Kevin. Vamos a volver, gente. Vamos a volver con todo. Y te cuento también que pronto también se viene lo que nos han pedido, compadre. Lo que nos han pedido así desde hace 5 meses, compadre. Es que no salía la gente, mano, no salía, pero ahora sí nos van a decir, ¿no? Y me refiero a nada más y nada menos que las pañoletas, mano, las pañoletas. ¿Tienes ahí tu pañoleta, mano, o todavía no? Claramente Ya. que sí, Jonathan. Déjame que lo busco y lo traigo, ¿ya? A ver, claramente que sí. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos ahí, gracias a algunos amigos que también nos han apoyado. Esta es la pañoleta Pro Vida, la que todos están buscando. Muéstralo, mano, porque la gente quiere taguearse, ¿no? Quiere publicar, entonces eso lo vamos a tener también para ustedes con mucho amor. Ganaste, felicidades, dice la gente. Gracias, hermano, sigan con esta iniciativa. Sorteen a Kevin, mano, quieren que te sortee, mano. Y Jonathan, estos pañuelos no se sortean. ¿Qué se van a hacer con esos pañuelos? Pronto ya van a saber la dinámica y sobre todo que quiero que estén atentos a las redes sociales con todo lo que estamos haciendo, porque Juventud Provida, como ha comenzado este año con fuerza, tiene que terminar con fuerza, así que te animo a que te puedas conectar a estos en vivos y sobre todo a las dinámicas que estamos haciendo. Anímate con todo lo que tengas que hacer y sobre todo conviértate en un joven pro vida, como siempre aquí en nuestra plataforma. Amigo, tus últimas palabras para poder despedir a todas las muchachadas que ha estado aquí, a toda la comunidad de JPV. Claramente que sí, agradecemos a todos los que están sumados, realmente es un honor tenerlos dentro de Juventud Pro Vida. Cada personita que está ahí es un gusto para nosotros, que esté en cada like, es algo que nos motiva a seguir esta lucha en defensa de la vida y la familia. Y chicos, no se desanimen si no han ganado, seguramente si vienen nuevos ponentes, van a venir nuevas sorpresas y seguramente más sorteos para que todos puedan tener esta oportunidad. Así que todos están invitados a seguirnos Juventud Pro Vida Perú, que se vienen más novedades. Excelente, amigo. Excelente, amigo. Les invito también de pasada a conectarse siempre también a nuestra plataforma. Tenemos, ¿no? Juventud Provida y también la plataforma. Si quieres enterarte de todas las noticias políticas y sociales, a Encauce. Realmente pueden seguirlo ahí en Instagram y también en Facebook. Así que sigan a esto Encauce, también. no se olviden, Encauce. .org. Bueno, estamos con todo, amigos. Vamos a cerrar el año bien. Y de lo que se viene, porque solamente les suelto el domingo nomás. Se paren el próximo domingo. Con eso digo todo, man. El domingo hay sorpresas, chicos, atentos. Tiene algo muy especial. Muy bien, gente, ahora sí, nos vamos, Kevin. Gracias por acompañarnos a todos los muchachos que nos han acompañado. Muy buenas noches. God bless you. Nos vemos, gente. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.